Uy, un ratito, por favor. Hay doble pantalla acá. Ahora sí, listo. Empezamos, muchachos. Ya está empezando la grabación. Iniciamos con la... Ahí está. Con la compartición del material. ¿Qué estás observando ahorita, por favor? Infórmame. Las diapositivas. La Muy diapositiva. bien, las diapositivas. Tú ya sabes que San Marco ya se pronunció, ¿no? ¿Sabes eso, no? Sí, Sí, Y sí, profesor. profesor. claro, que ya se va a dar el examen presencial. Y espero, por favor, que si se da el examen presencial, por favor, te compres pues el solucionario, ¿no? Y claro, no te vas a abocar a las respuestas del solucionario, porque muchas veces estas editoriales como Delta y otras más no dan las respuestas correctas, pero ya el examen se ha mencionado que va a ser presencial. Entonces, al ser presencial, se te pide, por favor, que ya estés preparado. Tú todavía no vas a postular ahora. Se supone que vamos a postular cuando nosotros. ¿Cuándo postulamos? El próximo año, ¿no? ¿Sí o no? Postulas el próximo año, ¿no? Entonces, como tú vas a postular, todavía te queda una clase de repaso. Todavía te queda una clase de repaso que eso lo vamos a ver al final de este ciclo. Y también tenemos un repaso del año 2022, que ese repaso, ojalá Dios quiera, que ya empecemos las clases presenciales, todos vacunados, manteniendo siempre pues nuestro preventivo cuidado y siempre no confiándose de que la vacunación es absoluta, ya me cura de cualquier enfermedad, tranquilo, ¿no? Entonces, ojalá que sea así, porque el próximo año ya necesitas llevar un repaso, que es el repaso de todo lo que has hecho en este ciclo anual, ¿no? Muy bien, entonces, jóvenes, empezamos. Vamos a iniciar y te comento. Recuerda que la Academia Grupo San Marcos te brinda la oportunidad de lograr tus objetivos. No solo tus objetivos, de lograr también ciertos beneficios. ¿Como cuáles, profesor Pacheco? ¿Qué beneficios? Lograr un ingreso a la universidad, lograr no solo un ingreso, tener una base dentro de un examen de admisión, tener una base dentro de las carreras de especialidad. Si tú eres un alumno que va para la carrera de ciencias y has decidido postular a la carrera de ingeniería, medicina, farmacia, estamos en camino, ¿no? Estamos en ese camino. Química te va a ayudar como una base para que tú puedas mejorar y entender en todo momento lo que tratamos de explicarte en todas las clases de este año 2021. Recuerda que el tema a trabajar el día de hoy es tabla periódica. ¿Está bien? Claro, es tabla periódica y propiedades. Acá tenemos los dos temas a la vez. Pero como es un tema que ya lo conoces tú, y en esta oportunidad nosotros vamos a reafirmar lo que conoces, para ello, te vuelvo a repetir, necesito tu participación. Repito, ¿qué necesito? Te pregunto, ¿qué necesito? Participación. 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 Por favor, no queremos alumnos callados, no queremos alumnos en silencio, no quiero alumnos como la película que se ha estrenado de silencio, tranquilo, por favor, nada que me vas a hablar en señas, participa, ¿ya? Eric, ¿estamos bien? Muñoz, sí, pero tu micrófono, tú tienes micrófono, tiempo que no te escucho ya. Bien, profesor. ¿Estamos? Sí, Claro, profesor. muy bien, Muñoz. Ahí está. Participación con tu micrófono, ¿ya? Esa es una muy buena opción para que nos ayudes bastante, ¿ya? Listo. Ahora, empezamos. Damos inicio. Recuerda que en esta oportunidad la clase se te brinda gracias al apoyo de la Academia Grupo San Marcos y tu profesor Pacheco Aliaga Enrique. No, ya me conoces tú más como profesor Pacheco. En esta oportunidad tenemos el curso de química. Sabemos nosotros que la tabla periódica es un ordenamiento sistematizado que viene desde hace, pues inclusive podríamos hablar antes de Cristo, porque antes de Cristo se mencionaba un ordenamiento no de los elementos, sino un ordenamiento de los organismos vivos, como Aristóteles, ¿no? Que clasificaba los organismos de la siguiente manera, ¿no? Los clasificaba en plantas, en animales y en el hombre. Y dentro de esta clasificación en los animales estaba el mismo hombre y en las plantas estaban las algas. Y dentro de los animales este señor clasifica pues a los animales con sangre roja y sin sangre roja, ¿no? Así le decía este hombre, ¿no? Profesor, ¿cómo es con sangre roja? Los que sangran, pues, ¿no? Y si sangre roja, los que no sangran, como los insectos, ¿no?
Pero esto era una clasificación muy antigua. Posteriormente, hablamos del siglo prácticamente XIX, empieza ya una clasificación correctamente mencionada a través de las propiedades físicas como las propiedades químicas. Y es así que empieza el primer ordenamiento de esta clasificación. ¿Quién es el padre de la clasificación periódica, muchachos? Esto lo hemos explicado varias veces. ¿Quién empezó por primera vez el ordenamiento de la clasificación periódica? Te escucho. Jacob Berzelius. Berzelius. Muy bien, excelente, el señor Jacob Berzelius. Entonces, de acuerdo al señor Jacob Berzelius, nosotros podemos ordenar los elementos en metales y no metales. Es decir, electropositivos y electronegativos. A los metales le dice electropositivos y a los no metales electronegativos. ¿Y los ordena todos a través de qué? ¿A través de qué? Del peso Atómico. peso atómico o llamado número de masa, ¿no? Este ordenamiento ayuda a que siga clasificándose, ordenándose, y empieza el ordenamiento posteriormente por el señor Dobereiner, ¿no? Dobereiner, este señor Johann Dobereiner, en el año 1829 ordena los elementos de 3 en 3, llamándolo o a esta clasificación regla de ¿qué? De las Triadas. triadas. Una vez ordenado estos elementos por la regla de las triadas, se empieza a ordenar pues por propiedades similares, químicamente hablando, propiedades físicas crecientes, pero aún mantiene lamentablemente el orden de ¿qué? ¿Qué orden mantiene? ¿Te escucho? Lamentablemente ese orden de ¿qué? Del número de que hizo el señor Peso Jacob atómico. Berzelius. Peso atómico, masa atómica, ¿está bien? Sigue el ordenamiento de la masa atómica y eso es algo lamentable, ¿no? En este ordenamiento del peso atómico o llamado masa atómica, podemos nosotros mencionar que el ordenamiento es distribuido por el señor Johann Dobereiner, tiene que ver pues principalmente, fundamentalmente, esencialmente con una regla creciente en masas. Recuerda que para hallar el elemento o la masa del medio, es decir, el elemento central o el elemento del medio tiene una masa. ¿Cómo hallo esa masa? Sumando las masas extremas y realizándole un promedio aritmético entre dos, ¿no? Hasta acá, ¿todo claro con la teoría del señor Johann Dobereiner? Sí, profesor. Sí, Muy profesor. bien. Posteriormente se decide ordenar ya no de 3 en 3, sino ahora se decide ordenar un poco más. ¿Quién crees que hace el siguiente orden? Newlands. Newlands. Muy bien, Condor. Uy, excelente, ¿ah? Y me están trabajando muy bien, ¿ah? A ver, ¿ustedes qué día me tocaba dictar con ustedes clase? ¿No era los sábados? Los viernes. Los Los viernes. viernes. Ay, 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 discúlpame. A los viernes, muy bien, ¿ah? Estás trabajando bien. Muy bien. A ver, seguimos. John Newlands, en este tipo de clasificación, en el año 1863, propone una regla llamada regla de las octavas. ¿Por qué le llama octavas? Porque este señor ordena los elementos de cuánto en cuánto. De 8 en 8. 8. No. De 7 en De 7. 7. Ah, cuidadito, ¿ah? Él ordena los elementos de 7 en 7. Ya no te vayas a confundir. ¿Y por qué lo ordena de 7 en 7? Porque este señor era mirador de qué. Ya te expliqué también toda esa historia. ¿De qué era mirador? Si lo ordena de 7 en 7. ¿Qué pasó? ¿Ya te olvidaste ya? El señor es admirador de qué. ¿Por qué crees que lo ordenó de 7 en 7? Este señor admiraba mucho algo. Según el ordenamiento de 7 en 7, do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Era mirador de qué? ¿De qué? De la música. De la música. De las músicas clásicas. De las óperas, si quieres llamarlo. De las músicas tradicionales. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Y si el octavo, y le dice octavas porque el octavo elemento
era un do, otra vez, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si. El octavo do se repitió otra vez, entonces el octavo elemento era un elemento que continúa y ya se repite, ya se conoce. Este señor, lamentablemente, al ordenar los elementos, sigue ordenándolo a través de ¿qué? Del número. Vamos, del número. Estás trabajando bien, ya te me has Atómico. intimidado. Atómico. ¿Número atómico? Masa atómica. Masa atómica, peso atómico, ¿no? La masa atómica, el peso atómico. ¿Está bien? Entonces, ese es el ordenamiento que lleva John Newlands. Posteriormente a Newlands ya se empieza a trabajar la primera tabla periódica. ¿Quién realiza la primera tabla periódica? Mendeleev. Muy bien. Dmitri Mendeleev, considerado como el padre de la tabla periódica antigua. Repito, ¿cómo es considerado? ¿El padre de qué? La De tabla la periódica tabla antigua. periódica La antigua. tabla periódica antigua. Dmitri Mendeleev es considerado, repito otra vez, el padre de la tabla periódica antigua. ¿Está bien? Sí, el padre de la tabla periódica antigua. ¿Ya? Entonces, nosotros al considerar a este hombre como el padre de la tabla periódica antigua, en el año 1869, él ordena la tabla periódica y establece lo más importante. ¿Qué establece el profesor? Un ordenamiento único y sistemático de los elementos químicos, aproximadamente unos 61 a 63 elementos de aproximación. ¿Sí? 1 a 61, 63 elementos de aproximación. Aunque hay más elementos que se siguen describiendo dentro de esta proximidad. ¿Está bien? El señor Mendeleev, en honor a sus aportes, acontecimientos, le dan un nombre a un elemento químico dentro de los elementos de las tierras raras. Este elemento es el famoso Mendelevio o Mendeleev, ¿no? Dmitri Mendeleev, como Lohan Meyer, establecen también ordenamientos de tabla periódica, cuyo ordenamiento de Lohan Meyer sigue siendo también por el número de masa atómica, aunque en realidad este ordenamiento de la masa atómica no es un gran aporte. ¿Ya? No es un gran aporte. Entonces, tomando en cuenta cada uno de los aportes, ¿ya? Cada uno de los aportes y acontecimientos, el señor Mendeleev, al final del proceso de sus postulados, se da cuenta que la tabla periódica no debe ser ordenada principalmente por el número A, por el número de masa. ¿Y cómo se da cuenta él? Que a través de ello, ¿cómo debe ser ordenado? ¿Te escucho? ¿Cómo debe ser ordenado? Por el número A Número atómico. atómico. Pero recuerda que Mendeleev no establece ese orden. Entonces, recordemos un poco qué hizo el señor Mendeleev. En ese tiempo se descubrió aproximadamente 63 elementos, ¿no? Tenía ordenado ya 63 elementos y de acuerdo a esos 63 elementos se pudo establecer ciertas propiedades. Por ejemplo, dentro de ellas dejaba espacios en blanco, vacíos, cuyos espacios en blanco o en vacío, estos espacios llevan una palabrita o una letra muy importante. ¿Qué palabra debería ser? La famosa palabra ECA. ¿Está bien? El famoso ECA. ¿Qué significa ECA? Por descubrir, por encontrar y por hallar. ¿Está bien? Por descubrir, por hallar y por encontrar. ¿Estamos? Mendeleev propuso, aparte de todo esto, que el ordenamiento de los elementos debe ser a través de su peso atómico. Pero mira acá, propuso que si el peso atómico de un elemento lo situabas en un grupo incorrecto, entonces el peso atómico debería estar mal medido. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Volver a medir el peso y la masa atómica. Esto no tiene mucha relevancia porque en realidad no era el peso atómico, sino que la tabla periódica estaba ordenada incorrectamente desde que empezó el señor Berzelius, ¿no? Entonces ya había una proyección de que los elementos que quedaban en blanco era ECA, y como dice tu compañero, se proyectaba a ordenar los elementos, pero estos ordenamientos de los elementos, lamentablemente, repito, lamentablemente, hubo una predicción donde Mendeleev empezó a perder credibilidad.
ya no tenía tanta credibilidad, empezó a perder pues mucho interés en esta tabla periódica y posteriormente inclusive hasta no se le consideró pues como un hombre tan sabio y erudito en esta mención. Recordemos que posteriormente a Dmitri Mendeleev vienen los aportes de ¿quién? Te escucho. El llamado padre de la tabla periódica moderna. ¿Quién es? Henry Moseley. Henry Moseley. Muy bien. El señor Henry Moseley. Él ordena por primera vez ya no por el número de masa, sino ahora por qué número. Número A. Atómico. Atómico. Y de esa manera pasa la tabla periódica al señor Alfred Werner, que es considerado el padre de la tabla periódica actual, ¿no? Y posteriormente, ¿quién se encarga de la tabla periódica en este siglo XXI? Te escucho. Yupa. Yupac. Muy bien, ¿se encarga quién? Yupac, ¿no? Claro, ¿y qué es Yupac? ¿Qué significa? Unión Internacional de Química Aplicada a las Ciencias Puras. De química aplicada a las ciencias puras. ¿Está bien? De acuerdo a esto ya mencionado, establecido, Yupan nos dice que la tabla periódica se debe ordenar por periodos. Primer punto. ¿Cómo se ordena un periodo? De manera horizontal o en filas. Y actualmente, ¿cuántos periodos tenemos en la tabla periódica, muchachos? 7. 8. Ya hemos quedado. Si yo te pregunto, ya estamos en la universidad, ya ingresamos, ¿cuántos periodos son? 8. 8. 8. Pero si voy a dar mi examen de admisión todavía, lamentablemente, 7. 7, ¿no? 7. ¿Los periodos de dónde se obtienen? Se obtienen del mayor nivel de energía. Es decir, se obtienen del mayor nivel energético, o llamado también en este punto, no solo es de energía, sino también es llamado la mayor capa espectroscópica, ¿no? El mayor nivel de energía o la mayor capa de espectroscopía. ¿Está bien? Espectroscopía. Entonces, este nivel que yo tengo, lo tengo de la regla del serrucho a través de la configuración electrónica. A través de ello, también se ordena por grupos. ¿Cuántos grupos tenemos actualmente, muchachos? ¿Cuántos grupos tenemos actualmente? 18. Muy bien, actualmente tenemos 18 grupos, distribuidos de manera vertical. Gracias a estos grupos de manera vertical que se ordenan, podemos nosotros establecer un ordenamiento en familias, ¿no? Estos grupos son dos tipos, dos familias, familia A, familia E. Familia A, representativos, familia B, transitivos. En las familias, que son 18 grupos en total sumado todos, estos grupos se ordenan por los electrones de valencia. Estos grupos, repito, se ordenan por los electrones de valencia. Muy bien, se ordenan por los electrones de valencia, ¿no? Entonces, como nosotros lo ordenamos por los electrones de valencia, lo vuelvo a repetir otra vez, se ordenan por los electrones de valencia, estos mismos nos ayuda a nosotros a tener una idea de dónde sale este electrón. Se supone que el electrón de valencia se obtiene del mayor nivel energético. ¿De dónde se obtiene? ¿Te escucho? ¿Te escucho? Mayor nivel energético. Del mayor nivel energético, ¿correcto? Del mayor nivel energético. Entonces, para tener claro esto, tenerlo muy consciente, muy claro y bien presente de lo que estamos hablando ahorita, los grupos actualmente se distribuyen como familias. Normalmente los grupos se representan en números romanos y algunas veces con qué números también lo podemos representar. Números arábicos. Muy bien. Algunos son representados como números romanos y otros son representados como números arábicos. A comparación de los periodos, donde los periodos son representados por números arábicos. Solamente números arábicos. Muy bien. Entonces, acá tenemos los 18 grupos y esto los mencionaré punto por punto y rápido. Recuerda que la tabla periódica se ordena como metales, que va en la parte superior. Es la más abundante de la tabla periódica, pero la más escasa en el planeta. Los no metales, que son los más escasos en la tabla periódica, pero en naturaleza son los más abundantes. Y de esa misma manera, ¿ya? Y de esa misma manera, tenemos también a los gases nobles.
Los gases nobles no cumplen ninguna de las dos propiedades. Repito, los gases nobles no cumplen ninguna de las dos propiedades. ¿Está bien? No cumplen ninguna de las dos propiedades. En los semimetales sí tienen ambas propiedades. Los semimetales tienen ambas propiedades y como tienen ambas propiedades, significa, repito otra vez, significa que este mismo va a tener pues propiedades entre metales y no metales, pero no de gases nobles. El hidrógeno se considera como un no metal por si acaso en la tabla periódica, ¿ya? Actualmente sabemos que la tabla periódica lo puedo ordenar como carácter metálico, tiene metal, que están en todos los del grupo 1A, 2A, 3B hasta el 2B, todo esto son pues metales, incluyendo las tierras raras, que son elementos artificiales, algunos de ellos. Los no metálicos son todos a partir del grupo de preferencia del 3A hacia adelante, menos el 8, porque esos son gases nobles. Los gases nobles no cumplen ninguna de las dos propiedades. Y los semimetales tienen diferentes propiedades que aún se pueden seguir considerando. ¿Estamos? Que se pueden aún seguir considerando como metales, no metales o metaloides, como algunos le llaman. Primer grupo, grupo número A, ¿cómo le llamas? Metales alcalinos. Metales alcalinos. ¿Quiénes están ahí? Litio, sodio, fósforo. Muy bien, litio, ¿no te escucho? Litio, sodio, Sodio, potasio, potasio, rubidio y y Francio. francio son los más activos de los metales. Tenemos a los metales alcalinos térreos, que son berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, que son los elementos también de altos tipos de activación, pero estos, de una manera u otra, al tener una escala del grupo 2A, van a tener una menor referencia en un encendido, en sumergirlo en agua. Luego tenemos a todos los metales transitivos, que son desde el 3B hasta el 2B. Recordemos que el 8B pertenece al 8, al 9 y al 10. Entonces, dentro de ellos, estos son familias, cada uno tiene su nombre respectivo. Por ejemplo, el 1A, metales alcalinos, el 2A, metales alcalinos térreos, el 3B, familia del escandio, el 4B, familia del titanio, el 5B, familia del vanadio, el 6B, familia del cromado, el 7B, familia del manganeso, el 8B son la familia de los metales de acuñación, ¿no? Que algunos lo conocen acá como el hierro también, parte de ellos, familia del hierro, del cobalto, del níquel, el 1 del cobre, que está acá, casi están todos los metales de acuñación, cobre, plata, oro, el 2B, familia del zinc, y las tierras raras, que son llamados metales transitivos internos, la familia de los lantánidos, que pertenece al grupo 3 también, igual que los actínidos, ¿no? También son ellos. Esos son el bloque F. Luego tenemos al 7A, que son los halógenos, los elementos más importantes utilizados para la purificación, la limpieza y purificadores de piscinas o purificadores del agua. Está el flúor, cloro, bromo, yodo, astato. Recordemos que el flúor, como el cloro, se encuentra en estado gaseoso. El bromo se encuentra de una manera u otra, como se encuentra en estado líquido, que es el único, y el yodo y el astato se encuentran en estados sólidos, ¿no? En estados sólidos. Entonces, también tenemos al grupo 6, 7, 8A, discúlpeme, de los gases nobles, que estos no pertenecen a ninguno de los elementos metales y no metales, no son reactantes, por lo tanto tenemos al helio, neón, argón, critón, xenón, radón. Podemos también tener al grupo 3A, que es el boro, aluminio, galio, indio, talio, o al 4A de los carbonoides, que está el carbono, silicio, germanio, estaño, plomo. También tenemos al grupo 5A, que están los nitrogenoides, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto. Al 6A, llamados anfígenos o calcógenos, dentro de ellos está el oxígeno, azufre, selenio, teluro, polonio. Y así podemos hablar de todos los elementos que tú desees en esta explicación. Pregunto al aula, ¿esto ya lo hemos visto, sí o no, en un ciclo anual? Habla. Te Sí, pregunto. profesor. Profesor. Sí, muy bien. ¿Qué estamos haciendo? Es un repaso del repaso, del repaso, del repaso, se puede considerar, para reafirmar. ¿Por qué? Dentro de este tema podemos ver algo diferente. Ya te pedí también esto con anticipación, que tenías que tomarle tu captura, ¿te acuerdas? Con anticipación, porque estos son los estados de oxidación más importantes de los elementos metales, que son cargas reales, y de los no metales, que son cargas aparentes.
En los no metales se le llama cargas aparentes porque puede tomar el carbono al ser grupo 4A más 4, pero también puede tomar más 2. O al nitrógeno, por ser grupo 5, puede tomar 5, pero también puede tomar 1 y 3. Entonces son cargas aparentes. Y esas cargas aparentes se obtienen muchas veces de los últimos electrones de valencia, que es lo más probable en las descripciones. ¿Está bien? Muy bien hasta acá. Profesor. Muy bien, excelente. Entonces, ¿ya? Entonces, vamos nosotros a continuar, vamos a seguir para explicarte, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta estos puntos, todos estos aspectos principales, fundamentales, recuerda que la tabla periódica tiene diferentes funciones, te puedes acá obtener diferentes aspectos esenciales, ¿no? Ya conocemos esto ya lo conoces tú. No es nada de otro mundo, ya sabes tú las propiedades que tiene cada elemento químico, dónde las puedo encontrar en representación y en qué funciones la podemos sí o sí encontrar también. ¿Ya? Entonces vamos a seguir y nos vamos a las propiedades porque eso es lo que me falta ahorita, ¿no? Propiedades. Vamos acá. ¿Ya? Propiedades. A ver, infórmame por favor qué es lo que estás viendo ahorita. ¿Escucho? Propiedades. Ah, ¿ya estás viendo la pantalla? Sí. Sí. ¿Segura? Ya, ahora sí. ¿Listo? ¿Estás preparado ya para explicar rápidamente esto porque el tiempo me gana? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profesor. Listo. Propiedades periódicas. Ahí está, empezamos. ¿Ya? ¿Se observa ahí todo? ¿Se ve la pantalla completa ahora de las propiedades? Sí, profesor. Excelente, gracias. Avísame, cualquier cosa, si no se ve, me avisas otra vez, ¿ya? Entonces, empezamos. Las propiedades periódicas. Estas propiedades periódicas aluden principalmente, como dice su tema, a las propiedades de cada elemento químico y por qué lleva ese ordenamiento, ¿no? Entonces, vamos a explicar acá. Las propiedades periódicas se ordenan a través de cada elemento químico y estas propiedades tienen que ver o deben tener una función principal de acuerdo al comportamiento de los elementos. Según este comportamiento de los elementos, podemos ordenarlos por radio atómico. ¿Cómo es el radio atómico, profesor? Es el tamaño del átomo. Recuerda que el radio atómico es el punto medio de dicho núcleo hacia un extremo de la zona extranuclear o del viaje del electrón. Es decir, el radio atómico se toma en referencia desde el punto central del núcleo hacia uno de los vértices, o considerado también para ti longitudes, donde tiene el viaje del electrón. De esa manera yo podré hallar el radio atómico, o también llamado volumen atómico. El radio atómico, no te olvides por favor, tiene que ver una flecha de aumento o disminución. Yo tuve ya la oportunidad de explicarte en detallado momento, ¿te acuerdas? ¿Sí o no? ¿Te acuerdas que ya te expliqué eso también? En Sí, detallado profesor. momento, claro, ya te expliqué eso de ahí. Entonces, ¿qué significa? Que en previos o en previas clases te dije que el radio atómico aumentaba de derecha a izquierda, no te me guíes de la disminución. Te dije que aumenta este de derecha a izquierda, ¿y de dónde a dónde? De arriba hacia Abajo. Abajo. arriba hacia abajo, ¿no? De arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos nosotros el ordenamiento principal. Repito, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, ¿no? Ese es el ordenamiento que hasta ahora se sigue manteniendo. Luego tenemos acá otra propiedad. La siguiente, vamos. Vamos a la otra propiedad. ¿Ya? El radio iónico. El radio iónico es aquel radio que se va a adulterar cuando el átomo tiene una carga iónica, como dice el nombre. Cuando el átomo tiene o presenta una carga iónica. ¿Está bien? ¿Qué significa eso, profesor Pacheco? Que la carga iónica, que el radio iónico. Ya te explico. El radio iónico, como está ordenado a través de una carga iónica, este elemento principalmente se tiene que ordenar, vuelvo a repetirlo, principalmente
se tiene que ordenar a través de las cargas. Es decir, si yo tengo un átomo con carga catiónica, significa que el átomo va a perder electrones, entonces su radio va a disminuir. O si el átomo tiene una carga aniónica, y si era pequeño el átomo, va a aumentar su tamaño. De esa manera, la flecha no tiene mucha dirección acá, no es que sea derecha, izquierda, arriba, no. Eso tiene que ver dependiendo del elemento. Si es un elemento no metal que tiene una carga aniónica mayor, ganará más electrones. Si tengo un elemento metálico que tiene un catión, perderá más electrones. Entonces, de una manera u otra, podrá ganar más o podrá perder más electrones, ¿no? Entonces, hasta acá, ¿estamos bien con este entendimiento? ¿Todo claro hasta acá, muchachos? Sí, Sí, profesor. 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 Muy bien, entonces, hasta acá todo claro, ¿ya? Tomando en cuenta todos estos puntos, vamos a continuar nosotros con la siguiente propiedad llamada propiedad de electronegatividad. La electronegatividad es aquella magnitud de un elemento que mide la tendencia de atraer los electrones hacia el mismo átomo. Estos electrones serán atraídos hacia el mismo átomo dando una recombinación, dando una escala llamada la escala de Pauling o llamada escala de electronegatividades. La electronegatividad normalmente se ordena, el de menor electronegatividad serían los metales, que son llamados electropositivos, y los de mayor electronegatividad, como su mismo nombre lo dice, electronegativos, sería para nosotros los elementos no metálicos. Esta flechita lo vamos a llevar nosotros de esta manera, ¿no? El ordenamiento, el incremento es de izquierda a derecha, los más electronegativos se encuentran en los elementos no metálicos, sin considerar, por si acaso, a los gases nobles, porque los gases nobles no tienen la capacidad de atraer electrones hacia uno mismo. No tiene la capacidad de atraer los electrones hacia uno mismo. ¿Está bien? Pasamos al siguiente. Potencial de ionización, o también llamado, ¿cómo le llaman algunos muchachos? ¿Cómo le llaman algunos? Energía de ionización. Energía de ionización. Excelente. O también llamado energía de ionización. En este punto, el potencial o energía de ionización se trabaja aquellos átomos que sí o sí requieren una energía para quitar un electrón. Una energía para quitar un electrón de la capa más externa de un átomo neutro. Entonces, es el átomo que necesita una energía y ésta le quita un electrón. Este le quita un electrón. Entonces, en este átomo yo veo que está perdiendo y si pierde, el otro átomo estará ganando. Entonces, se le conoce como la primera energía de ionización o el potencial de ionización, puesto que hay otros electrones que son susceptibles a ser arrancados. La energía de ionización tiene el mismo orden que la electronegatividad. El aumento es de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Continuando con la explicación, podemos ver también otra propiedad que es la afinidad electrónica, que también alude a lo mismo de la energía de ionización, potencial de ionización, que es lo mismo, o electronegatividad. Es la cantidad que se necesita absorber de energía, el otro era la cantidad de energía liberada, esta es la cantidad de energía que se absorbe por un átomo aislado en estado gaseoso. Esta energía, lamentablemente, como te digo, afinidad es la capacidad de poder obtener electrones sí o sí a través de elementos no metálicos que son muy buenos con la afinidad electrónica para cumplir la famosa regla del octeto. Las flechas serían las mismas de izquierda a derecha. ¿Me ayudas, por favor? ¿Y cómo sería el otro? De Abajo hacia arriba. de abajo hacia arriba. Muy bien. Y de abajo hacia arriba. Entonces, hasta acá, esto está quedando claro, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor. Está quedando claro. Muy bien, pasamos a las siguientes propiedades que ya conoces tú. Por ejemplo, tenemos el carácter metálico. Como dice su nombre, es la capacidad de ser un elemento metal. Son los conductores de primer orden por excelencia. Conducen excelentemente la corriente eléctrica. Son conductores excelentes en sí. Estos conductores de primer orden, aparte de ser primer orden, tienen una capacidad muy importante. Y tú te preguntarás y dirás, ¿no? ¿Y cuál es esa capacidad, profesor Pacheco? La capacidad de un carácter metálico es de conducir correctamente la corriente eléctrica y de transmitir muy bien el calor. Por eso es que el carácter metálico tiene un brillo metálico
tiene una capacidad de volverse en ductibilidades, en maleabilidades también. ¿Estamos? Entonces, hasta acá. ¿Todo claro? Sí, profesor. ¿Todo Sí, perfecto? profesor. Sí. Continuamos entonces con esta explicación. Sigo yo. El carácter metálico es el mejor conductor, mientras que el no metálico es el peor conductor de todos. Hay una excepción, hay un elemento no metal que es el carbono, que sí puede cumplir propiedades de carácter metálico como la conductibilidad, como la transmisión del calor. Es el único que es el grafito y el grafeno, nada más, ¿no? Son los únicos. Ahora, los no metales no conducen el calor, no poseen brillo metálico, son opacos, ¿no? Son malos conductores del calor, la mayoría son sólidos y generalmente son muy quebradizos, ¿no? Entonces, tenemos acá una gran infinidad de datos para que tú puedas entender mejor. Algunos son duros, otros son blandos, se encuentran desde el grupo 14, 4A, hasta el grupo 7A, ¿no? Y podemos seguir mencionando cada uno de estos aspectos, ¿no? Son cuántos 25 elementos de los no metales, y de esa manera podemos tener una flecha de propiedades. La flecha de propiedades son, según el carácter, si es metálico, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, el aumento. Y si es un no metálico, será de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Es decir, carácter no metálico va con la afinidad electrónica, va con la electronegatividad, va con la energía de ionización o potencial de ionización, mientras que el carácter metálico solo se alude con el radio atómico. No te olvides que a esto también tenemos que agregarle el número atómico. ¿Está bien? Como se ordena actualmente la tabla periódica. Actualmente se ordena de izquierda a derecha el número atómico y de arriba hacia abajo. De izquierda a derecha, que es casi igual que la afinidad electrónica, pero de arriba hacia abajo es idénticamente al radio atómico. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? Profesor, todo claro. Todo claro, Todo profesor. claro, profesor. ¿Sí? ¿Alguna duda? Consulta, ¿todo bien hasta acá? ¿Ningún inconveniente? ¿Sí? Muchachos, diré muchachos, ¿todo bien? Sí. Sí. Ya, entonces, si está quedando claro hasta acá, ya tú me dices que está todo bien, no hay ningún inconveniente. Ahora sí, puedo pasar a los ejercicios, ¿ya? Cerramos esto. Se dejó de compartir. ¿Todo bien, Vargas? ¿Seguro? Más o menos. Dice, ¿cómo que más o menos? Lo votamos, creo, ¿no? Lo sacamos del salón, ¿ya? Lo sacamos del salón, claro, Vargas. Todo bien, ya, ahora sí, todo bien, ya. Ya sabe, ya. Quiero escucharlos, que estén ustedes acorde a lo que estoy explicando, ¿ya? Un ratito, déjame cerrar acá algunas presentaciones que se han abierto. A ver, un momento. Ya, ahora sí. Ya terminamos esto. Puedo cerrar y compartir inmediatamente lo que es la separata. A ver, mira, acá tienes, todos estamos observando la separata, ¿no? Sí. Sí, profesor. Acá tienes la tabla periódica, un poquito más estructurada, mejor elaborada, ¿ya? No te olvides que cuántos elementos tenemos actualmente. Puede decir acá que tengo 118, pero ya hemos quedado nosotros. ¿Cuánto tenemos actualmente? 121. 121. Ya lo hemos conversado de eso con anterioridad. Son 121 elementos. Entonces, no te vayas a confundir, ni te vayas a olvidar, por favor. Son 121 elementos, ¿ya? Entonces, y hay más, ¿no? Hay más, que esto lo puedo leer también dentro de esta descripción, dentro de esta tabla periódica, ¿no? Por ejemplo, acá te dice, la última fila de la tabla periódica de los elementos cuenta con 4 nuevas incorporaciones. Eso es lo que se mencionaba. En el 2018 ya las cosas han cambiado, ¿no? Ya tenemos más nuevos elementos. Ahí está el orden SPDF en la parte inferior. También tienes los periodos que se han establecido, que ya sabemos que son 8 actualmente, los grupos, las familias. ¿Te has dado cuenta? El material está bien bonito, ¿no? El que tú viste esa estructura atómica te explicaba todo lo que era el átomo, y en nube electrónica te explicaba todo lo que eran números cuánticos y configuración electrónica, ¿te acuerdas o no?
¿Sí? ¿Te acuerdas que hemos hecho eso? Ya. Sí, En profesor. tabla periódica ves un tema completo. Fácilmente esto lo puedes considerar como un libro completo, ¿no? Una separata que solo lo encuentras pues en GSM, ya sabes tú, ¿ah? Sí o sí. Acá tienes que lograr tu ingreso. Vamos a pasar entonces a la pregunta número 1 y voy a iniciar con esta preguntita compartiendo inmediatamente mi pizarra virtual, ¿ya? Déjame compartir. ¿Me verificas, por favor, si que lo que estás observando es mi pizarra virtual? Sí, Sí, profesor. profesor. ¿Sí? ¿Es la pizarrita que ves? Sí. ¿Correcto? Sí. Ya. Muy bien, Sí. entonces. Vamos a continuar para poder seguir con esta explicación, ¿sí? Empiezo yo entonces. A ver. Empezamos. Dice, en la estructura electrónica de los átomos es la base para la distribución de los elementos en la tabla periódica, en la cual los elementos se organizan en clases o en familias, ¿no? Muy bien. Periodos y grupos. Según esto, señale en qué caso la proporción es correcta. Según esto, señale la proporción en qué caso es la correcta. Los elementos de un mismo grupo representativo terminan con igual configuración electrónica. ¿Qué crees tú? Eso es, los elementos de un Falso. mismo grupo representativo terminan con igual configuración electrónica. De un mismo grupo, es decir, los elementos de un mismo grupo representativo, es decir, la familia A, terminan con igual configuración electrónica. ¿Es cierto eso? ¿Terminan con la misma configuración electrónica? Falso. No. Falso. ¿Cómo deben terminar? ¿Con la misma configuración? No. Debe terminar con el mismo electrón de valencia. ¿Estamos? Porque puede ser 4s, puede ser 5s, puede ser 6s, pero no termina en la misma configuración, sino que termina en la misma o en los mismos electrones de valencia. 2. Los elementos de un mismo periodo tienen propiedades físicas similares. Consulta. Los elementos de un mismo periodo tienen propiedades físicas similares. ¿Qué crees tú? Falso. A ver. Los elementos de un mismo periodo tienen propiedades físicas, no he dicho químicas. Los grupos se ordenan por propiedades químicas y los periodos se ordenan por propiedades físicas. ¿Cómo sería eso? Verdadero. 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 Todos los elementos del grupo 8A, con excepción del helio, terminan en 8 electrones. Eso es Verdadero. verdadero, ya que el helio termina solo con ¿cuánto? Con 2, ¿no? Clave 3 y 2, o 2 y 3. ¿Me confirmas si ya está esta pregunta, ya le has hecho tu captura, para Está. yo pasar a la Ya está, siguiente? profesor. Ya está, ¿Sí? profesor. ¿Ya está? Profesor. Correcto, entonces voy a continuar con la siguiente preguntita, ¿ya? Un momento, por favor. Pregunta número 2. Si está, excelente. Pregunta número 2. Pasamos a la siguiente. A ver, dice acá, 2. El grupo, espérate un momento, déjame acá tomar bien estos datos. Listo, ahora sí, ya. Falta uno más. Espérate, son dos partes, están por separado esto. Qué bonitas preguntas les han puesto ustedes, ¿ah? Ahí está. Aunque estas preguntas fueron trabajadas, pues, cuando era antes también presencial, ¿no? Claro, ustedes no han estado, pues. Pero ahí está. Estas son preguntitas que se han trabajado. Este material lo hemos trabajado. Tu profesor que te habla cuando antes teníamos la oportunidad de acercarnos a un local. A ver. El grupo 1A es el grupo de los metales más reactivos, así que sería muy sorprendente encontrar sodio en minas, como sucede con el oro. Estos metales son, ¿no? Estos metales son tan reactivos que siempre se encuentran combinados con otros elementos según la configuración electrónica, para los átomos neutros de los elementos A y B. Al respecto, marque usted la secuencia que sea verdadera o falsa.
Muy bien, dice la 1. A. Es un elemento representativo. A ver, dime tú la familia. Vamos, te escucho. El grupo primero. ¿Qué grupo es? 2. Disculpa, no es 2. 7. No, perdón. A. A. Claro, ya te enseñé eso, ¿ah? Ese es 7A. Se suma los electrones de valencia. En arábicos el 7A sería 17, por si acaso lo aclaro. No va a ser que te me olvides. Ahora sí, ¿qué periodo observo yo ahí? 2. 2. Muy bien, periodo 2. Ayúdame con el otro elemento. Se toma solo el 4s1. ¿Cuánto sería el grupo? 1A. 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 Muy bien, el 4s1 nada más. 1A, si es 1A, en arábico seguirá siendo 1. ¿Y el periodo cuánto sería? 4. 4. 4. A ver, observemos. Dice A, es un elemento representativo, por supuesto, porque está la familia A. Y B, es un metal de transición. B, Falso. 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 El B es un metal alcalino. A, pertenece al bloque S. A ver, si te das cuenta, cuando yo quiero saber si ese bloque S, fácil, fíjate el último con el que termina. ¿Termina en S o termina en P? P. P. Entonces esto es falso. Listo. B, ¿pertenece al bloque D? Tampoco. ¿Pertenece al bloque E? S. Falso. Los números cuánticos del último electrón del B, los números cuánticos del último electrón del B serían, a ver, demuéstrame tú. Si es 4s1, empieza nivel, 4. 4. subnivel, subnivel. 0. 0. Bien. El magnético. 0. 0. 0. ¿Y la flecha cómo cae? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Y eso cómo es? ¿Más Más un un? medio. Un medio. Paucar, ¿cómo cae eso? ¿Más un? Más un medio. Más un medio, Paucar. Y eso es verdadero. Ahí está. Y estamos resolviendo ahorita preguntas muy parecidas al examen de admisión, ¿ah? Son las mismas preguntas, solo que se han cambiado ciertos datos, nada. ¿Ya? Siguiente pregunta. ¿Me confirma si puedo continuar? Ya está, profesor. Sí, profesor, sí. Estamos, claro, a media hora de culminar, entonces avancemos un poco más, ¿ya? Número 3. Dice acá. El cromo presenta alto punto de fusión y ebullición. No se oxida con el aire a temperaturas ordinarias y difícilmente son atacados por ácidos, siendo utilizados para recubrir superficies cromadas. Con respecto a este elemento, marque la secuencia de verdad o falsedad para los siguientes enunciados. Empiezas. Su configuración termina en 4s2,3d4. Disculpa, primero tenemos que hacer el cromo. ¿Cuánto vale el cromo? Habla. 24. 24. Empieza la regla del serrucho. Te escucho. Con 18. Argón 18. 4 es el 4 Disculpa, continúa por favor, ahora sí. 4S1 y 3D5. Muy bien, 4s1 y 3d5. Excelente, ¿ah? ¿Cómo te diste cuenta que era un 3d5? que tenía Anomalía. Porque es anomalía. Entonces, su configuración termina en 4s2, 3d4. falso. No, falso. ¿Pertenece al grupo 6 y periodo 4? A ver, demuéstrame. Grupo, tomas el mayor nivel. Y el que le sigue. ¿Qué grupo ves ahí? Suma. 6B. 6. 6, familia, cuando termine en D, B. B. En números arábicos, el 6 seguirá siendo 6. ¿Y el periodo cuál es? El mayor nivel que ves ahí. 4. 4. 4. Eso es Verdadero. 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 Presenta brillo metálico, por supuesto, es un metal transitivo. Y tiene propiedades magnéticas, que significa que como es un metal, podrá ser atraído por un campo magnético. Y eso es Verdadero. 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 Claro que sí. Y eso es verdadero. ¿Ya? Muy bien hasta acá. Verdadero. Listo.
Marcamos nuestra respuesta. Confírmame si puedo pasar a la pregunta 4 y Está, continuar. profesor. ¿Sí? Pregunta 4. Seguimos, muy bien, estás avanzando correctamente. Pasamos a la pregunta número 4. En un laboratorio de química, un practicante de química recibe el encargo de ordenar los reactivos químicos según su composición. En el proceso, él encuentra 5 elementos que se menciona a continuación. Determine los elementos con menor y mayor radio atómico. Para ello, yo tengo que recrearme una tabla periódica, así, ¿ya? Así nomás, lo voy a poner como un rectángulo nada más. Listo. Y yo empezaré a colocar uno por uno. Claro, se supone que yo, como alumno, ¿no? Como alumno, te lo hablo por ti, ¿no? ¿Qué tengo que hacer a cada elemento químico? ¿Qué tendría que hacer a cada elemento químico? Su configuración La electrónica. regla del serrucho, la configuración muy bien, buscar el periodo, buscar el grupo y ubicarlos en mi tabla periódica imaginaria, ¿no? Entonces, el sodio 11, por deducción es rapidísimo, esto es 3S1, ¿no? Es neón 10, 3S1. Yo lo voy a poner acá, como es periodo 3, por acá lo pondré. Listo. El silicio 14 significa que debe ser 3S2, 3P2. Significa que está en el periodo 3, en el mismo donde está el sodio, pero en el grupo 4A. Por acá estará el silicio. Claro, eso no lo voy a hacer yo. Eso lo tienes que hacer tú. El Sin 30, por ejemplo, el Sin 30 significa que termina en 4S2, 3D10. Está en el periodo 4 y termina, a ver, si es 3D10 más 4S2, 12, grupo 2. Por acá estarás. Sin. La plata es 47. A ver, trabájalo en tu mente. Criptón 36. 36 que viene, 5S2, 38. Después de 5S2 que viene, 4D. ¿Sí? 4D9. Como esa es una anomalía, ¿qué le tengo que hacer? 4D9, 5S2, 4D9, 5S2, 5S1 y 4 de 10. 5S1 y 4D10. Significa que está en el periodo 5, uno más abajo, y estará, ¿no? A ver, es familia B, ¿no? Sí. Es Sí. familia B, ¿no? Entonces tendrías que ponerlo en la parte inferior por acá. Por acá lo vamos a poner. Es el 1, por acá la plata. ¿Listo? Y si yo lo busco y lo hago ¿qué estás viendo ahorita en la pizarra? Consulta, ¿qué estás viendo ahorita en la pizarra? El problema. El problema, ya, muy bien. A ver, ahorita te voy a verificar. Acá hay un error del sin, ¿ah? El sin es D. Entonces, esto sería periodo 4, ¿ya? Grupo 2B. Entonces, este estará por acá el sin. Listo. Ahora sí. Y el estroncio 38 sería 3D10. ¿Qué más? 3D10. ¿Qué viene? 4P. 6, 5S, 2. Periodo 5. Grupo 2A. 2A. estroncio. Ahí está. Eso lo tienes que hacer tú, ¿ah? Yo no lo tengo que hacer, ya te he dicho, cada alumno tiene que agarrar y ponerse a hacer su tabla periódica. Yo no me voy a poner a hacer para el sodio, para el silicio, porque esto ya te expliqué, pues es demorarme, es darle toda prioridad solo a un problema 4. Y yo no le puedo dar prioridad solo a un problema, tengo que darle prioridad a los demás ejercicios. ¿Estamos? Entonces ya eso se los dejo a cada uno de ustedes que lo trabajen de acorde o como debe ser en cada aspecto. ¿Ya? A ver, seguimos. Continuamos. A ver, la pregunta es, determine los elementos con menor y mayor radio atómico. Para hallar el radio atómico, la flecha es de derecha a izquierda. ¿Cómo más? ¿De arriba hacia qué? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿no? Empiezas entonces. ¿Quién es el de menor radio?
Silicio. Silicio, cerramos al primero. ¿Quién es el de mayor? Estroncio. Sí, estroncio, ¿no? Es el que está más abajo, creo, ¿no? Sí. Parece. Excelente. Parece, ¿no? Claro, es el, ¿no? Está más abajo, pues sí o sí, ¿no? Eh, a ver. Sí, está bien. ¿Cuál es tu respuesta? La B. Bebé, besito. Ahí está. Esa es tu respuesta. ¿Me avisas para pasar a la siguiente, por favor? Listo, profesor. Listo, profesor. Estamos ahí, ya. Pasamos al siguiente, ¿ya? Siguiente pregunta, ya está tu captura. No vamos a la pregunta número 5. Uy, qué bueno, ¿ah? Te han puesto acá hasta la tabla periódica. Qué fácil para ti, ¿eh? A ver, mira, 5. Las propiedades periódicas son de suma importancia porque su conocimiento permite predecir los comportamientos químicos de los elementos. En la siguiente figura se muestra una parte de la tabla periódica con algunos elementos. Al respecto indique cuál es la incorrecta, ¿no? Empezamos. ¿Cuál sería lo incorrecto? Todos los elementos que figuran en la tabla son representativos. ¿Qué crees tú? Porque todos los veo en el Verdadero. grupo 1A. Verdadero. Verdadero. Verdura. Entonces acá te faltó el 2A, por si acaso lo aclaro. Esto es verdadero. El litio y el calcio son metales que tienen energía de ionización, es decir, los de más alta energía. ¿Eso es cierto? Sí son metales, pero de alta energía, No, no. no, Falso. Falso. El flúor y el cloro tienen valores más altos de electronegatividad. A Verdadero. ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Verdadero. a ver, 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 estamos acá, verdadero. Falta el último, espérate, espérate. Espérate, estamos haciendo mal acá, estamos leyendo mal, estamos leyendo mal. El litio y el calcio son metales, sí, que tienen energía de ionización. Claro, escúchame, tienen energía, pero no me están diciendo que tienen alta energía. Estamos leyendo mal, por eso te digo. ¿Tienen energía de Verdadero. ionización? Claro, claro que sí, Verdadero. sí tienen. Mínima, pero la tienen. ¿Está bien? Mínima, pero la tienen. ¿El flúor y el cloro tienen valores más altos? Sí, de electronegatividad, correcto, porque la flecha es de izquierda a derecha. Todos forman cationes ganando electrones. Todos, absoluto, todos. no, falso. 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 Además, ¿cómo todos van a formar cationes? Disculpe, el flúor es un anión, igual que el cloro. Son elementos no metálicos. ¿Mm? Entonces eso es falso. Tu respuesta es la D. ¿Me confirmas para seguir a las 6? Está, profesor. Creo que Sí, sí. pasamos a la siguiente. ¿Qué tal? ¿Cómo la ves las preguntas? Bonitas, ¿no? Sí. 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 Sí, ¿no? Te ayuda, te hace un poquito más pensar, analizar otra vez la pregunta. 6. A ver. Pasamos a la siguiente, pregunta 6, que te dice: para los metales y los no metales, la energía de ionización y la afinidad electrónica determina la formación de iones. Los metales tienen baja energía de ionización, pero la tienen, y forma cationes. Respecto a los elementos que se están colocando acá, indique la alternativa incorrecta, que significa que tengo que crear una tabla periódica imaginaria otra vez, y al crear esta tablita periódica, lo primero que tengo que hacer es ubicar cada elemento. Por ejemplo, el Z11 ya sabes que era como el sodio. Ese se encontrará por acá, lo voy a poner, el X. El Z19, eso sería 3S2, 3P6, 4S1. Periodo 4, ¿no? Acá sería, ¿no? Y estaría acá abajo entonces, grupo 1A. ¿Estamos? El W vale 35. 35 significa que es 4P5. Está en el periodo 4, grupo 7A. Por acá estará entonces el W. Ahí está. Ahora, si me hablas tú de energía de ionización y afinidad electrónica, esa es flecha azul. ¿Y cómo sería eso? De izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Luego yo veo también que en las alternativas me habla del radio atómico. Eso es de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Empieza
¿el radio atómico de X es mayor que el de Y? ¿Qué crees? Falso. 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 ¿Ya está la clave entonces? Bueno, ya está. Tanto para esto. Ya está. La pregunta, ¿cuál era? ¿La inco? La incorrecta. La incorrecta. Ya está la respuesta incorrecta ahí, ¿no? La respuesta falsa, ¿no? ¿Estamos bien hasta acá, muchachos? Sí, profesor. ¿Todo Profesor. claro? Correcto, muy bien. Pregunta 6, ya está. Pasamos a la pregunta 7, sin perder un minuto. 7. Déjame ver acá qué dice esta teoría. Para indicar verdadero o falso. 7. Todas son preguntas de eco, que te va a ayudar para lograr el ingreso. Marque la secuencia de verdad o falsedad. A ver, con respecto a la tabla periódica moderna, los elementos están ordenados en orden... A ver, con respecto a la tabla periódica moderna, los elementos están ordenados en orden creciente según su masa atómica. ¿Ah? Falso. ¿No es según su número atómico? Falso, ¿no? Sí. Falso. La ley periódica establece que las propiedades de los elementos están en función de sus números atómicos. Verdadero. Verdadero. El periodo indica el número máximo de niveles o capas de energía de los átomos. Eso es Verdadero. 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 Para los elementos representativos, el número de grupo indica el número de electrones de valencia, a excepción del helio. Para Falso. los elementos representativos, el número del grupo indica el número de electrones de valencia, a excepción del helio. Eso es Falso. falso, porque inclusive los electrones de valencia también aluden para el helio. Entonces, este enunciado es incorrecto. Muy bien. ¿Ya? ¿Estamos hasta acá? ¿Podemos seguir? Sí, profesor. Sí, profesor. Siguiente pregunta, número 8. Nos vamos a la pregunta 8. ¿Qué nos dice esta preguntita? A ver. Jonathan, ¿todo claro? Sí, profe. ¿Seguro? ¿Todo bien? A ver, espérate un rato, déjame ordenarme acá, ¿ya? Listo. Dice, indique la alternativa que sea incorrecta respecto a los elementos de la tabla periódica. ¿El elemento con mayor electronegatividad será el flúor? Verdadero. Sí, es de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Verdadero. El elemento que presenta mayor radio atómico de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, ¿es el sodio? Verdadero. Verdadero. El carbono y el flúor se ubican en el mismo periodo, fíjate, periodo 2. Verdadero. Verdadero. El azufre sería mi respuesta. El azufre presenta mayor energía de ionización con respecto al sodio. A ver. ¿Eso también no sería verdadero? Sí. El azufre presenta mayor energía de ionización. Claro que sí. Con respecto al sodio, por supuesto. No hay respuesta. Vamos a agregarle acá una clave. La E. Ninguna de las anteriores. ¿Listo? Muy bien hasta ahí. Todas son correctas. ¿El azufre presenta mayor energía? Por supuesto, claro que sí. Con respecto al sodio, claro que sí. Porque la energía de ionización es de izquierda a derecha. Pasamos al siguiente. Profesor. Siguiente pregunta. Número 9. Continúas. Vamos a estudiar acá los enunciados. Espérate un momento. Ya. A ver, empiezas. Inicia. Dice teoría. Todo es teoría. Todo es teoría. Y es lo más frecuente que venga en un examen. Porque la gran mayoría se acostumbra solo a problemas, ejercicios, y no se abocan en realidad a lo que nos pide. ¿Ya? ¿Listo? 3. Dice, indique verdadero o falso según corresponda. La electronegatividad y el radio atómico
¿Varían de manera similar en la tabla periódica? Falso. Falso. Son al revés, ¿no son inversos estos dos? Falso, ¿no? Sí. Falso. La escala de Pauling, el elemento de mayor electronegatividad es el... ¿Qué? En la escala de Pauling. Falso. No, ¿Quién es falso. el de mayor electronegatividad? Según Pauling. Te escucho. Los Halógenos. halógenos. Falso. En la escala de Pauling, los elementos de más alta electronegatividad, ya te dije, pues, ¿cuál eran? Los Halógenos. halógenos. Claro, él toma este orden. Primero dice que es flúor, después retrocede al oxígeno, después llega al nitrógeno, que es grupo 5A, y retoma a través del cloro, y así retrocede al azufre, y sucesivamente. ¿Cuál sería tu respuesta? La C. Sí. Cita, muy bien, 9, casa. ¿Me confirmas para pasar al siguiente? Listo, profesor. Muy bien, pregunta 10. Pasamos a la siguiente. A ver, dice acá. Con respecto a un elemento cuya configuración electrónica, solo encontramos 7 orbitales con electrones apareados. Solo encontramos, ¿cuánto dice? ¿7 qué? Orbitales con electrones apareados y 2 electrones desapareados. Es incorrecto decir, a ver, si yo tengo 7 orbitales con electrones apareados, ¿qué significa? Que esto era 1s2, sigue por favor. 2s2, hasta acá tengo 2 orbitales, nada más, sigue. 2p, 2p6, hasta ahí tengo 5 en total. Sigue. 3S2. Hasta ahí tengo 6. Y el que viene es 3p. Entonces, hasta acá yo tengo 6 orbitales llenos. Y acá me faltaría uno más. Entonces, para que llene este, tiene que ser 4. Ahí está. Y con 2 electrones desaparecidos, por supuesto, ¿no? Entonces, si yo trabajo el número atómico, me doy cuenta que el número atómico es 16, ¿no? ¿Pertenece al bloque P? Por supuesto, termina en P, verdadero. ¿Es un elemento representativo? Claro que sí, porque el grupo, ¿a qué grupo pertenece? Grupo 6. Ayuda. 6A, en arábico sigue siendo 16. ¿Y el periodo? ¿Qué periodo es? 3. 3. Periodo 3. Sí es un representativo. El último electrón de su configuración, a ver, para el 3p4, empieza sus 4 números cuánticos. ¿Cómo sería? 3, 3. p Uno, vale uno. 1, el Más 4 1. cae Menos. en el menos 1 con el menos 1/2. Eso también es verdad. Verdadero. Y por lo tanto, la clave ya salió al ojo, ¿no? Cuando yo dice el número atómico 16, pero de todas maneras quiero explicar punto por punto. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí. Pertenece al mismo grupo del elemento Z13. Disculpa, el Z13 es grupo 3 y este es grupo 6. No son el mismo grupo. ¿Me avisas para pasar a la 11? Ya está, profesor. Ya estás. 11. Siguiente pregunta. Dice, por fin otro ejercicio acá. Para un elemento cuyo número atómico es 26, empieza por favor. Vamos, empieza. Te escucho. Argón 18. Argón 18, sigue. 4S2. 4s2, sigue. 3S6. 3 de qué? 6. 3 de 6. Empieza, vamos a hacer el grupo y la familia. Grupo y periodos. Grupo, toma. 8A. Muy bien, 8B. grupo 8B. No A, 8B. Sí. Claro, en arábico sigue siendo 8. Periodo, ¿qué periodo es? 4. 4. Ya, ahí está. ¿Es un elemento de transición? Sí, porque es familia B. ¿Pertenece al cuarto periodo, grupo 6B?
Falso. 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 Y el número cuántico del último valor, 3D, 6, empieza tú. A ver, ¿cómo sería? Te escucho. Es Nivel 3, 3, subnivel 2, 2. El 6, ¿dónde cae? en menos 2, En Menos menos 2, con el menos 1 medio. medio. Y ese también es falso. Falso. Listo. ¿Me avisas para continuar con el otro? Listo, profesor. Esta profesor. Usted decía, ¿qué tal, Paucar? ¿Estamos bien? ¿Avanzando así? Profesor, profesor. igual en la pregunta pedían del guión. Como, del illón más 3. Ya. Si te pide illón más 3, significa que pierdes 3. Esto sería 23. Sería 3 de 3. Y si es 3 de 3, cae en el menos 2, menos 1, en el 0 cae. 0. Pero Sí, igual en falso. el 0. Igual es incorrecto también. Igual es falso, ¿no? Pasamos a la 12. Siguiente pregunta, muchachos. Déjame felicitarte. Estás haciendo un excelente trabajo. Me has alegrado el día, en verdad, ¿eh? Porque estaba saliendo del aula del super repaso intensivo renegando ya. Y siendo repaso todavía, porque ya van a dar su examen de admisión. Y ustedes ya es otra cosa ya. Han cambiado y ya están en otro nivel. Identifique el grupo que solo posee los elementos de transición. A ver, creo que esta pregunta no está bien planteada. Identifique el grupo que solo posee, que solo posee transitivos. Esa es la pregunta, ¿no? A ver, si yo observo la primera, el sodio, discúlpame, no es transitivo, es representativo. No lo puede ser. Si veo el potasio, también sigue siendo grupo 1A, entonces también no lo es. Si veo el aluminio es grupo 3A. Tampoco lo es. ¿Cuál sería el único que me queda? La C. Sí. La C, titanio, plata y paladio. ¿Estamos? Sí. Ya, ahí Sí. está. Muy bien, muy bien, muy bien. Platino, paladio y titanio, ¿no? Listo, ya está. 13, siguiente pregunta. A ver, platino, titanio y paladio, 13. Acá estás ya. 13. Indique el grupo al que pertenece el elemento de transición de mayor paramagnetismo del periodo 4. Indique el grupo al que pertenece el elemento de transición de frente Argón 18. argón 18. Vamos, sigue. 4. 13-2. 2. 4S2. Vamos, sigue. 3. 3 de 3. 3D. Ahora, si yo observo el C, no voy a poder hacerlo. Al menos que haga 3 de 9 y haga una anomalía. Puede ser, claro, puede ser anomalía. Que caiga 11. O al menos que yo haga para el grupo 8B, que puede ser en este caso 6, 7 y el mismo 8. ¿Está bien? Pero como la pregunta me pide el mayor paramagnetismo, significa, claro, significa que el D menos 2, menos 1, 0, para que sea más paramagnético, pues más paramagnético, es decir, más desapareados. ¿Cómo tendría que ser si yo quiero el que tenga más desapareados? Tendría que ser, claro, todo arriba y solo uno abajo. Entonces, de esa manera ya tengo todo desapareado. En cambio, si hago así, ya es menos paramagnético, cada vez menos, y ya se volvió diamagnético, ¿no? Y ya se volvió diamagnético, ¿no? Entonces, si yo quiero el de menor paramagnetismo, estaría obligado a hacer esto, ¿no? Así. Así, 3 de 6.
¿Sí? ¿Está bien hasta acá? Sería así, ¿no? Te pregunto. ¿Sería así, no? No, profesor. Profesor, ¿y por qué? Solamente No, estamos mal. No, no sería así. Tienes que seguir reduciendo. Cuando tú quieres un paramagnético, no solo debe haber desapareados, también debe haber vacíos. Entonces, este sería el mejor paramagnético que tienes, que sería el 3 de 4. ¿Por qué? Viendo mis claves, hasta acá me doy cuenta que este es grupo 6B. ¿Listo? ¿Qué grupo sería? 6B. 6. ¿Y por qué? Porque aparte de ser desapareado, tiene un vacío. Entonces, eso me ayuda a entender mejor que los paramagnéticos son los que son más desapareados, y si hay un vacío, mejor todavía, es mejor el paramagnético. 6B. ¿Quedó claro ahora sí? ¿Se Sí, entendió? profesor. Muy bien. Última, vamos a ver el tiempo. Si el tiempo alcanza, perfecto. Si no, hasta acá sería todo. ¿Puedo pasar a la siguiente? Última. Sí, profesor. Ya. 14. Siguiente. Creo que se alcanza. Se alcanza una más. Listo. Respecto al siguiente elemento que observas, ahí tienes todo. ¿Cuál de los siguientes o las siguientes proposiciones son correctas? Creas tu tabla periódica imaginaria, tú ya sabes tú, esto ya lo conoces, y dice, ¿no? X13A, periodo 3, grupo 3A. Entonces, por acá lo colocaré al X. Y19, periodo 4, grupo 1A, acá abajito. Z34, periodo 4, grupo, esto termina en 4P4, más 4S2 sería 6. 6. Si es así, debe estar por acá el Z, por este lado. Ahora, te habla de los radios atómicos. Radio atómico es flecha de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Si me dices tu energía de acción, flecha azul, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Vamos, X tiene menor radio atómico que Y, Verdadero. verdura. Z tiene mayor radio atómico que Y, Falso. falso. Muy bien. Y la 3, la energía de ionización de Y es menor que la de Z. Verdadero. Verdadero. Es verdadero. Como respuesta, la B. ¿Me queda todavía 2 minutitos para terminar? ¿Quieres que termine o no? Sí. ¿Sí? Ahí está. Jonathan, ¿terminamos o no, Jonathan? Siga, profe. Ahí está. Muy bien, Jonathan. ¿Ah? Esa es la actitud que debes tener. ¿Ah? Correcto, ya sabes. ¿Ah? Si no ingresas, te esperamos. Te esperamos, ya sabes tú ya. Con palo, igual que los ronderos acá. Igualito, igualito. Dice, identifique el elemento que representa, o el elemento representativo paramagnético que pertenece al tercer periodo de la tabla periódica. Muy bien, a ver, tienes que agarrar uno por uno. Si es un elemento representativo del tercer periodo, tenemos a todos ellos, si no me equivoco. Entonces, ¿cuál tomarías tú? Y paramagnético, es decir, incompleto. A ver, el nitrógeno, si lo haces rápido, ¿cómo sería nitrógeno? Rápido, rápido, rápido. Nitrógeno, rápido. 1S2, 2S2, vamos, 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 vamos. 2P, 2P3. Ah, ese no puede ser. Ni nitrógeno, ni oxígeno. A ver, me voy al cloro. El cloro, cloro 17. Vamos, neón 10. 10. Sigue, por favor. 13C2. 3S2, ya estamos en tercer periodo. 3P5. 3P5. Ah, sí, sí está bien. Esta es tu respuesta. Es paramagnético, termina en el tercer periodo y además, a ver,
Claro, está todo bien. Es representativo. Cloro, ya está. Argón no, porque argón es un elemento de los gases nobles. Eso de ahí lo vamos a trabajar como 3P6 y eso es diamagnético. Hasta acá, culminado, muchachos. Listo. Un gusto haber trabajado con ustedes el día de hoy. Excelente clase, muchachos, y nos vemos hasta la próxima semana. Muy bien, hasta ahí. ¿Listo? Gracias, profesor. Nos vemos.